El siguiente tema que vamos a revisar va a ser el de planeación de los requerimientos de materiales de acuerdo a un sistema que se llama MRP y ERP. El MRP se trata de la planeación de los recursos de los materiales y el ERP es un programa o una metodología para planear también los recursos de las empresas. El ERP nos aporta un poco ayuda en las finanzas de la empresa para determinar algunos salarios dependiendo de las demandas que se tengan, dependiendo de los costos de salida y costos de entrada que se tengan. Entonces vamos a revisar aquí el famoso tiempos de entrega. En esta ocasión les voy a mostrar cómo es que estos dos sistemas, tanto el MRP como el ERP, generan los famosos lead time o tiempos de entrega. Tenemos aquí los componentes del ejercicio que revisamos anteriormente de las bocinas. Ya aquí nada más tenemos, como quien dice, el componente o número de parte y entonces agregamos una variable a esa estructura de materiales o a esa lista de partes que es el tiempo de entrega o el famoso lead time. ¿Qué hacemos? Pues generamos para cada componente un tiempo de fabricación o un tiempo de requerimiento se le llama. El tiempo de entrega se reconoce como desde que surge la necesidad de ese material hasta que se entrega a quien lo necesita. Un ejemplo a lo mejor un poco práctico sería en un proceso de producción el cliente solicita cierta cantidad de producto, que en este caso veíamos la vez pasada o en la clase anterior la estructura de A. Entonces solicita cierta cantidad de ese material y a su vez la empresa tiene que comprar o solicitar los materiales. Puede ser que se solicite a un solo proveedor o a diferentes proveedores. Para ello se creó esto que se llama lead time o tiempo de entrega. Se agrega al MRP o al software de compras, se le agrega este tiempo, esta variable de tiempo de comprar desde solicitarla hasta que se entrega. Entonces cada uno de los componentes puede ser tiempo de fabricación, como los que dependen de dos componentes, o puede ser también tiempo de entrega por parte del cliente. ¿Cómo identificamos esos tiempos? Bueno, la unión de dos componentes va a ser un tercer componente, que es la fabricación. Por ejemplo, estos dos componentes se unen o se ensamblan o pasan por algún proceso para formar este otro componente. Entonces, ellos dos son comprados, él es fabricado. Él es comprado, él es fabricado. Ellos dos son comprados, él es fabricado. Con la estructura de lista de partes podemos ver cómo se comportan los componentes, si es un tiempo de producción o si es un tiempo de la compra o de la orden, como le dicen, orden de compra. Ok, entonces aquí tenemos la estructura, tenemos las semanas, de las cuales tardan, ya sea de parte del proveedor o de parte de producción. Estos son los tiempos. En la unidad de tiempo están manejando aquí semanas. Vamos entonces a ver cómo se resolvería el saber cuánto tiempo tarda en fabricarse ese componente. Y esto se determina en base al proceso más largo, es decir, al componente que tarda más tiempo. ¿Okay? Si nos damos cuenta, el ensamble o el producto tiene dos ramas, una que es C y otra que es B. A su vez se compone de F. Que tenga más niveles de un lado o de una rama que de otra no quiere decir que sea más tardado este lado.
es posible que sea más tardado este otro lado o este otro ensamble, dependiendo de los tiempos de entrega. Entonces, para determinar el tiempo que tarda el producto que se le va a entregar o el producto final que se le va a entregar al cliente, necesitamos conocer la famosa ruta crítica o el camino más largo de tiempos de entrega de los componentes. Entonces, eso es algo muy rápido que ya me imagino que ustedes a lo mejor lo han revisado en alguna otra materia, que es la famosa ruta crítica. Bueno, entonces tenemos el ensamble A que tarda una semana. Vamos a tener aquí un tiempo. Esto que vemos aquí son los tiempos en semanas. ¿Ok? Tiempos en semanas. Desde que te solicitan la orden desde que se solicita la orden hasta que la entregas. Es decir, si el día de hoy tuviéramos un requerimiento, necesitamos conocer esta gráfica para saber cuándo podemos, a partir de cuándo le podemos entregar al cliente. Entonces, en fechas, partiendo desde que llega la solicitud hacia enfrente. ¿Ok? Entonces vamos a ver que tenemos primero que establecer el diagrama general del producto. Entonces tenemos A, tarda una semana. Después C, tarda una semana, pero B tarda 2 semanas. Aquí están las unidades. Después se compone de D tarda una semana, E tarda 2 semanas. Después se compone de E, que tarda igual 2 semanas, y F, que tarda 3 semanas, D, que tarda una semana, igual que aquí, y G, que tarda 3 semanas. Entonces, si nosotros cuantificamos o le ponemos un número a esto, el total de semanas que tarda A es 8 semanas, siguiendo el camino de G, F, C, es el tiempo más tardado. Todos los demás componentes van a llegar en eso del transcurso de tiempo. Entonces nosotros vamos a identificar aquí dos fechas. Una, como dice el ejemplo, iniciar producción de D y termina D y E deben de estar terminados aquí para que la producción de B pueda iniciar. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que iniciar E, termina D y entonces inicia B. Entonces aquí es el inicio, aquí es la terminación. Aquí es en cuanto a producción. En cuanto a producto que nos llega del proveedor, aquí es cuando se solicita, transcurren 2 semanas para que llegue y esté disponible para la fabricación de F. Mismo caso para D. ¿Ok? Si nosotros queremos, por ejemplo, ponerle fechas. Las fechas voy a utilizar un poco mi calendario. Okay. Voy a utilizar mi calendario y voy a suponer que nos encontramos el pedido se realiza el día 3 de mayo. El día que se solicita el producto A es igual al 3 de mayo. Entonces, supongamos que el 3 de mayo, bueno, mejor al 4 de mayo. 4 de mayo, supongamos que el 4 de mayo es un día lunes, ¿ok? Y tenemos entonces nosotros que decidir a partir de cuándo le podemos entregar al cliente. Entonces sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas a partir de que se inicie. Entonces tenemos que 4 de mayo, siguiente semana 11 de mayo, 18, entonces llevamos 1, 2, 3 semanas es el 18, 4 semanas es el 25 de mayo
Y después del 25 de mayo, nosotros tendremos que irnos a junio. 25 de mayo, 1 de junio, ya llevamos 5. 8 de junio, 6. 15 de junio, 7. Y 22 de junio, 8. Entonces, si nosotros quisiéramos ponerlos a esta unidad de tiempo, el día o la fecha ya en calendario, nosotros tendríamos que decir que si hoy nos solicitan, nosotros podríamos empezar a trabajar con una entrega el día 22 de junio. A partir del día 22 de junio podríamos entregar. Aquí no se establece ninguna holgura. Los tiempos se deben de respetar tal cual nos los están poniendo. Entonces nosotros tenemos al 22 de junio. Si el cliente nos pidiera para el 29 de junio, quiere decir que nuestras órdenes de compra se pueden todavía atrasar hasta una semana. Entonces quiere decir que no vamos a empezar el día 4 el día 4 de mayo a pedir, sino vamos a empezar hasta la siguiente semana, que sería el 11 de mayo. Dependiendo de la fecha de entrega, tenemos que tener en base a esta tabla que estamos determinando. Aquí no se contemplan todavía las capacidades de producción. Aquí solamente se contemplan tiempos de entrega. Las capacidades de producción ya las revisan dependiendo de los tiempos que tenga su producto. Y tal vez esos tiempos afecten a los famosos tiempos de entrega en cuanto a semanas de producción o tiempo de producción. Entonces, así es como se determinan los tiempos de entrega. Ahora bien, si nosotros queremos realizar estos tiempos de entrega ya en lo que es una tabla de Excel, entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner tiempo de la orden, ¿okay? O tiempo de inicio de la orden. Y vamos a tener acá tiempo de llegada de la orden. Entonces, vamos a tener los periodos y podemos poner del 1 hasta los periodos que en este caso tengamos, que en este caso es 8, que ya determinamos que es 8. ¿Okay? El orden, si ponen el 8 aquí y el 1 acá, no afecta, o sea, igual pueden poner el periodo así. Se entiende que la fecha más larga es la fecha en la que se va a entregar el producto. ¿Okay? Y la fecha más corta pues es cuando se solicita el producto. Entonces nosotros tenemos, en este caso, tenemos A de una semana y aquí no nos da un requerimiento, es decir, no nos da una cantidad que se solicita, pero vamos a suponer que se solicitará 50 de A. Entonces vamos a tomar un ejemplo y decimos que cuando se inicia la orden de A, y vamos a agregar aquí, insertar, vamos a poner aquí rápidamente el formato, componente. El formato ustedes lo pueden diseñar de acuerdo a como ustedes lo puedan manejar. No estoy casada con ningún formato en especial.
Yo les puedo dejar este formato también por si acaso lo quisieran utilizar. Entonces tenemos que vamos a requerir 50 de inicio de la orden y llegada de la orden. Ok, ¿cuándo llegaría la orden o cuándo se terminaría? ¿Cuándo iniciaría la orden? La orden inicia el 7. Después tenemos este mismo proceso, pero para B. Okay, y vamos a decir que B va a iniciar, como nos decía el diagrama, inicia cuando inicia la producción de D, y D y E deben de estar terminados aquí para que la producción de B pueda iniciar. Entonces B debe ser entregada cuando A inicia y debe de estar iniciada dependiendo de su tiempo, o sea, 2 semanas antes. Entonces B inicia el 5 y termina el 7. Y eso lo vamos a tener en este diagrama. Entonces B se requiere para que A, antes de que inicie A, y creo que B se usaba, ¿en qué cantidad se usaba B? B se usaba 2 veces. Entonces vamos a hacer también aquí la multiplicación. Entonces hacemos igual a esto por 2, que es la cantidad que se usa, y ella tarda 2 semanas el tiempo de llegada a la orden. Entonces, cuando se inicia es igual a las 2 semanas. Entonces tenemos B, ya aquí B, y podemos continuar con todos los demás componentes tomando en cuenta cómo es que ellos se requieren unos de otros para poder completarse y poder iniciar. Entonces, siempre teniendo en cuenta, la tabla se va a ir generando siempre teniendo en cuenta el diagrama de estructura de los materiales, sus usos y sus tiempos de entrega. Entonces, ustedes van a encontrar sus ejercicios para resolver. Los ejercicios para resolver tienen una cantidad, que va a ser esta cantidad que vamos a estar utilizando como producto, y que esa cantidad es multiplicada por cada componente para saber cuánto hay que solicitar de cada componente y cuánto tenemos que recibir. Entonces tenemos las semanas, tiempos de entrega, que nos van a dar los diagramas, y tenemos la cantidad solicitada. Entonces ustedes lo pueden resolver como diagrama, como lo vimos en este caso, nada más que aquí no se puede agregar las cantidades ya siendo multiplicadas o afectadas de acuerdo a la estructura, pero en Excel sí lo podemos hacer. Entonces pueden hacer la tabla de Excel o acompañada del diagrama, como ustedes consideren más adecuado y como ustedes lo interpreten mejor. Entonces así es como se compone. Voy a poner aquí tiempo de requerimiento. Tiempo de requerimiento, y aquí voy a poner tiempo de solicitud. Tiempo de solicitud o tiempo de... Sí, es que es cuando se solicita. Y la otra es cuando se requiere. Entonces la solicito en las 5 y la tengo requerida para las 7. Y así es como vamos a trabajar esta meta.